este curso, la presentación es que aprendan a observar aves en los espacios naturales y que de este aprendizaje tengan como un conocimiento y la posibilidad de poder disfrutarlas en su entorno natural. También queremos que las comunidades, y así como cada quien hizo la presentación, valoren lo que tienen y al valorar esta riqueza de las comunidades la puedan potencializar, bien sea en el ecoturismo, en el conocimiento propio para su disfrute o cualquier otro ejercicio que pueda hacer con el conocimiento que podemos impartir acá. También es muy necesario que nos demos cuenta esa importancia que tienen las especies de aves, sobre todo porque es que las aves cumplen un papel fundamental y como una compañera lo decía ahora, o un compañero lo decía ahora, lo que aporta estas aves al tema de la misma ecología de ellas y a la conservación de los ecosistemas. En Colombia hemos tenido especies de aves que son la disculpa para conservar ecosistemas. Por eso algunas fundaciones generan reservas naturales de la sociedad civil con la disculpa de ponerle el nombre de una especie para conservarle el hábitat de esta especie, y al conservar el hábitat de esta especie están conservando otras especies que hay por debajo. Eso lo podemos llamar especies sombrilla, que son especies que están arriba en esa cadena y pueden permitir que si conservamos unos hábitats específicos para ellas se puedan conservar para otras especies menores o especies no digamos que de menor importancia porque todas son importantes, pero así lo podemos decir. Los objetivos son enseñar a las personas cómo hacer la observación de aves y disfrutar del avistamiento de aves en ese entorno natural, y además pues tener esos elementos de ecología y asociarlos con otros temas como lo habíamos dicho, culturales, la ciencia, el arte, la cultura, la investigación. Los específicos serán aprender sobre la observación de aves y sus requerimientos, porque también no basta únicamente con aprender a observar aves, tenemos unos requerimientos y estos requerimientos están mucho desde la parte ética, la parte legal, y algo que sí les pido mucho desde ahora hasta que finalice el semillero es el respeto de cada uno de ustedes con el compañero, el entorno donde va a ir a observar aves y el entorno con esas aves o la diversidad asociada a esas especies en el campo. Para esto también hay unos códigos de ética que yo se los voy a estar cargando en la carpeta Drive. La carpeta Drive todavía no tiene acceso para ninguno, apenas cargue la información. Ahora que cargue la información empiezo a darles el acceso. Quería darles el acceso con el correo que se iban a escribir que se inscribieron en la lista de asistencia. Desafortunadamente falló, pero lo puedo hacer con el listado que me genera la Universidad de Antioquia de inscripción. También vamos a mirar esos sitios con alto potencial para la observación de aves. En Colombia tenemos muchos, se pueden generar muchos más. Desafortunadamente por falta del estudio y porque en algunos sitios no podemos ingresar por temas de orden público, hay demasiados sitios que se pueden potencializar para este tema. Luego de la posguerra en Colombia o el posconflicto, se han implementado mucho el tema de la observación de aves y hemos podido acceder a sitios que nunca se había accedido. Incluso han surgido especies nuevas. Ahora en los últimos años se han encontrado especies nuevas en sitios que eran remotos y recónditos que no se podía, acceder. Aprender a llevar estos registros, también vamos a enseñarles o vamos a compartir entre todos cómo se llevan los registros de las especies de aves avistadas, sobre todo porque estos registros los podemos hacer de una manera de ciencia participativa, donde las personas pueden aportar con cada avistamiento o con cada registro que hacen y sirven para que la ciencia pueda tomar decisiones para la conservación de las especies. También vamos a adquirir unas habilidades y técnicas del manejo de los implementos necesarios
va a haber las presentaciones de cuáles son los implementos necesarios para la observación de ave, qué equipos necesitamos, cuáles son las especificaciones, cómo nos debemos vestir, qué debemos de llevar a campo, a qué sitios podemos ir y cómo hacerlo para desplazarnos por esos sitios o cómo hacer el manejo y uso de cada sitio donde vamos a ir. Estos ya son temas más específicos que vamos a tratar. Los temas son qué es el avistamiento de aves, qué es uno, si es observador, avistador o pajarero, tiene varias connotaciones, depende pues del tema o la connotación que le queremos dar, cómo se dice, cómo no se puede decir. Tipos de observadores de aves, porque también hay diferentes tipos de observadores de aves y más porque hay muchas personas que lo hacen para diferentes intereses, bien sea para fotografía, para investigación, como hobby, para llenar un listado, porque hay muchos que se vuelven listeros y el interés es tener una lista gruesa de las especies que observan en campo. Y entonces pues así sucesivamente. También el significado del término si es pajarero o si es pajarear o pajarero. Inicios de la observación de aves, porque eso tiene también una historia, la observación de aves tiene su historia desde el viejo mundo y luego se trae este tema de la observación de aves al nuevo mundo, posteriormente a Colombia y de ahí a las regiones, cuáles regiones fueron primero potencialmente utilizadas para esa observación de aves, cómo surgió el interés organizado por la observación de aves a nivel mundial, quiénes lo empezaron a implementar. Una, también Norteamérica fue uno de los primeros sobre todo, que hubo una gran explosión. La observación de aves surgió en Gran Bretaña, por ahí en el viejo mundo, en Europa, en Gran Bretaña, pero los que más observan aves en este momento son los norteamericanos. Luego de los norteamericanos, los ingleses. Y así sucesivamente, pues ya se van bajando hacia el trópico. Y el trópico, las personas del trópico no éramos tan observadores de aves. Viendo que teníamos la mayor cantidad de aves, no lo éramos, sino que ya con este ingreso de estas personas que lo hacían de una manera más especializada, consciente, fuimos aprendiendo los inicios de la observación de aves en la América Latina, como se dio. También vamos a aprender el manejo de dispositivos ópticos, sobre todo lo que requerimos para la observación de aves. Algunos utilizaremos cámaras, binoculares, telescopios, cómo hacer manejo de libretas de campo, los bocetos de campo, la vestimenta que debemos tener para ir a campo a observar aves, las guías de campo, también cómo se hace el manejo de estas guías de campo. Afortunadamente en Colombia últimamente tenemos gran cantidad y oferta de guías de campo. Cuando yo empecé a pajarear, no habían guías de campo que uno dijera voy a comprar la guía de tal, porque la primer guía fue la de Hilti, fue por ahí en 1986 con otra impresión, con una segunda reimpresión como en el 2000 o 2001 y el 2001 como hasta el 2007 o 2008 no volvió a haber ninguna otra guía de campo. Posterior a ello ya 2007, 2010 y casi que cada año han venido generando ya guías de observación de aves, no únicamente una guía, sino varios autores. En este momento ya está la de Hilti, la de Ayerbe, la de Miles Mullan, que también tiene su guía. Con ellos he tenido la oportunidad de pajarear, tanto que con Hilti como con Miles. Con Ayerbe lo conocí cuando hizo el lanzamiento de la primer guía de aves de Colombia en la ciudad de Medellín. También vamos a aprender qué alimentación llevar a campo, porque es necesario saber si vamos para campo, qué alimentación llevamos, hidratación y un poco sobre cámara fotográfica. No soy el más experto en cámara fotográfica porque no soy fotógrafo, pero sí puedo recomendarles algunos tips de manejo de cámara fotográfica y qué equipitos utilizar pues para observación de aves. Otros temas ya más como más de la especie son como partes de las especies, topología, cómo es el tegumento, el esqueleto, articulaciones, una forma muy sintetizada de este tema porque
Esto nos lo podría dar de pronto un zootecnista o un biólogo. Estos temas pues de más desde de la parte esquemática o funcional de la especie, que es se me fue la palabra, si me ayudan los zootecnistas. Anatomía, profe. Anatomía, la parte anatómica de la especie, sí, es correcto. Entonces, órganos de los sentidos, el pico y ceras, un poquito sobre plumas, patas y garras, taxonomía y la clasificación de las aves, elementos básicos para describir las especies de aves. El año pasado invité a uno de los científicos a nivel nacional que ha descrito más especies de aves en Colombia, que es el doctor Andrés Cuervo, que trabaja en el Humboldt. Desafortunadamente, pues por tiempo, no nos pudo acompañar, me quedó viendo la charla y incluso él me dijo que la había quedado viendo, pero fue porque él se mantiene muy ocupado, demasiado ocupado. Imagínense, pues una persona, una eminencia de esas, entonces no podernos acompañar, hubiera sido muy grato haberlo tenido. Intentemos este año a ver si de pronto nos acompañan. Es una de las metodologías que he implementado en el curso, traer personalidades que nos hablan y nos aportan sobre temas específicos de este tema con la observación en torno a la observación de aves. El año pasado nos acompañó Ana María Castaño, que es una de las personas que ha participado mucho y le ha aportado a la ciencia a nivel nacional. Trabajó mucho con la SAO, estuvo Luis Germán Olarte, que también sería un orgullo volverlo a tener. Es uno de los primeros pajareros que hubo a nivel nacional, por allá en la época de los 70. Vamos a compartirles un poco también del estado de las aves en Colombia, sobre todo lo que tiene que ver con endemismo, casi endemismo, distribuciones, estado de las aves en Antioquia, lo que es el endemismo en Antioquia, de pronto la riqueza de especies que hay en Antioquia, donde podemos ver algunas de esas aves endémicas en Antioquia, sitios para la observación de aves tanto a nivel local, regional y nacional, el manejo de plataformas y las bases de datos digitales, cómo llevar registros, cómo ingresar registros, cómo cargar esa información y cómo buscar información también, porque en las redes, sobre todo en algunas plataformas, podemos buscar y descargar información que nos pueda servir para la identificación de las aves. Hay una aplicación que se llama Merlin, algunos creo que la pueden conocer, otros que no, pues en la clase lo vamos a explicar cómo se descarga y cómo se maneja y los paquetes que requerimos para identificar aves. Incluso hay una plataforma a la que les menciono que llama Merlin, nos sirve para identificar aves. No es muy precisa, pero nos aproxima mucho a la identificación de las especies. Es una plataforma que trabaja con algoritmos, entonces de tanto cargar información, muchas veces la información que ella nos arroja es demasiado precisa. En otras ocasiones no tanto, y es porque la especie puede que no tenga tantos registros que hayan cargado en esa plataforma, entonces el algoritmo no es tan preciso. También veremos algunas organizaciones, o se mencionarán algunas organizaciones, sociedades y fundaciones que trabajan y apoyan a la conservación y al compromiso pues de conservación de sus hábitats también, cómo hacer inventarios de aves y ese tema. También temas relacionados con las exposiciones que debemos de hacer y los debates en clase. Trabajos para entregar, también va a haber unos trabajos que son chéveres de hacer, ya les voy a decir qué es. Las salidas de campo, esto lo debemos de discutir y no sé qué sitios proponer este año. El año pasado se propuso 3 sitios que son top para la observación de aves, no solo a nivel nacional, no solo a nivel regional y nacional, sino a nivel internacional. Y fue ese sitio de Anorí, que es uno de los top número 1 en Antioquia para la observación de aves, y creo que el segundo o el tercero según IBER en Colombia. Estuvimos allá, estuvimos en el Carmen del Atrato, que también es otro de los sitios muy buenos para la observación de aves. Son sitios relativamente, pues, no muy lejos, son cerca. Uno cree que hablar del Chocó es porque está muy interno, no, es aquí a 1 hora de Bolívar, llega uno a Bolívar, Antioquia, y de Bolívar hacia el Chocó es otros como 60 kilómetros, creo, no, menos de 60 kilómetros, como 40 y algo kilómetros, que es una reserva de la Fundación Proavis.
También cómo manejar los equipos, las guías que llevamos a campo. Estos como equipos recomendados, no tiene que ser estos, pero son más o menos como estos, pues es un ejemplo hipotético. Ya más adelante les voy a decir qué medidas deben de tener los binoculares para uno llevar a campo, porque eso sí son fundamentales, que tengan una buena ilustración de cuál es el equipo que se requiere para observar aves en campo y no vayan a comprar de pronto a hacer una inversión en un tipo de binocular que sea de pronto el no adecuado para la observación de aves, porque hay otros que son para observación de paisaje, observación de pronto el que sabe de astronomía. Creo que hay un compañero que habló de astronomía. De pronto habrán unos dispositivos para observar astronomía y no son equipos que nos van a servir para esta actividad. También hablaremos de las guías de campo, cuáles son mejores y cuáles no. Pues todas las guías son buenas, solo que las guías se van desactualizando. Entonces recomendar cuál sería la más actual del momento y cuál es una muy buena para identificar aves, porque hay algunas que si bien son buenas, pues no tienen claridad, sobre todo en las especies, y nos pueden confundir para identificar. También la grabación de cantos, muy importante cuando estemos en campo, grabar pues los registros sonoros, porque esto nos van a permitir que alguien que tenga experticia en el tema nos pueda ayudar a identificar las especies. De una vez les digo, uno tiene conocimiento o yo tengo conocimiento, pero no me las sé todas. A uno en aves son casi 2000 especies de aves, conozco un poquito, no me las conozco todas, entonces en algún momento nos tocará acudir a personas expertas o de esa zona, cercanos a esa zona, que nos ayude a identificar aves, bien sea por sonidos o por la forma de las especies, porque incluso hay especies de aves que usted teniéndolas en la mano no es capaz de identificarlas, sobre todo lo que son algunos tiránidos, los vencejos, algunos colibríes y los furnáridos y los hormigueros son demasiado complejos para identificación porque tienen patrones muy similares morfológicamente. Entonces es complejo ese tema. Ahí está también una imagen de Merlin. Merlin es una plataforma que la puede descargar cualquier persona que desee, lo mismo que Iber. Iber es para hacer los registros y Merlin para identificación de especies. Y hay otra que se llama Senocanto, que es donde uno contribuye con los cantos que graba en campo, entonces lo subí a esa plataforma y cualquier persona puede acceder a esta información y a estos cantos. Este es el cronograma de actividades desde hoy 18 hasta el 31. Si bien les mencioné al inicio de la charla que había que mirar con detalle lo de las salidas, entonces es posible que si hacemos salidas, entonces sobre todo el mes de mayo, esas horas no las veríamos en los horarios de la tarde, sino que reemplazaríamos de acuerdo a las que necesitemos para las salidas de campo. Por decir algo, si para una salida de campo, por ejemplo, vamos a necesitar 10, 12 horas, entonces ahí haríamos cuentas de ese mes de mayo y las pasaríamos por lo general a los fines de semana, que es un horario más flexible para esas personas que trabajan, puedan participar de las salidas de campo, que fue lo que hicimos en el semillero pasado. En cuanto a los trabajos, les quiero proponer lo mismo que el año pasado, hacer exposiciones por personas. Ya tengo unos listados de esas exposiciones. Ser muy respetuosos con los compañeros que elijan y respetarles la que eligieron. Ahora más tarde de pronto se las voy a cargar en el Drive y le voy a dar acceso a la mayoría de personas que tengo inscritas en el formulario que me pasó la universidad para que seleccionen el tema con el cual se sientan afín o que les llame la atención o que quieran investigar. El año pasado unas exposiciones muy buenas, por no decir que todas, fueron exposiciones que me sorprendí demasiado. Hubo unos compañeros que, si bien las exposiciones no tienen nota, pero sí tienen una valoración. Las exposiciones van a ser valoradas, no tiene una nota como tal. Y hubo unos compañeros que, viendo que no requerían nota ni era una exposición para evaluar, hicieron unas exposiciones magistrales. Incluso no sé si ya pudieron ver la del oro y amarillo, fue una de las que más me gustó, y es porque tuve afinidad con el oro y amarillo, porque el oro y amarillo fue el patrón mío durante 2 años. Entonces tengo mucha gratitud por esa especie y además porque es una especie que conocí demasiado y pude aprender mucho de él.
Otro de los trabajos para entregar son talleres que voy a hacer unas planillas con aves. Les voy a dar localidades y alturas. Eso es por allá a mitad más o menos del curso, donde ya aprendan o hayan tenido algunos tips para identificación. Entonces son fotografías que yo he recolectado a lo largo del territorio y van a ser ahí pues individuales. Siempre me gusta que los trabajos sean individuales, tanto las exposiciones como el trabajo para entregar. Sin embargo, hay personas que tienen iniciativas en conjunto, como es la pareja de esposos o compañeros que tienen iniciativas juntos, pues ellos podrían exponer en este tema, pues lo podrían exponer en dos partes y haciendo partícipe pues la pareja. No me gustaría que de pronto personas que sean una de un territorio y otra hagan la exposición, porque de pronto serían cargarle, el uno le cargaría al otro, o tendrán dificultades pues para el encuentro, diferente a las personas que son pareja o esposo, tienen iniciativas que estarían viendo con frecuencia. Este trabajo, como les está diciendo, son entonces una planilla con láminas de aves para que las identifiquen. Si requieren información, yo les puedo aportar información de la que requieran, me dicen con tiempo y yo se las puedo suministrar. Les cuento que tengo una beca por un año de una plataforma a nivel mundial donde están las aves del mundo registradas. Hay más de 9.000 especies de aves registradas, donde hay historia de la especie, distribución, subespecies y todo esto que me la otorgó la Universidad de Cornell. Entonces se puede sacar muy buena información de consulta, siempre y cuando respeten pues las citas, porque hay algunos documentos que son citados. Y eso sí les pido en las exposiciones que hagan, tener muy en cuenta de dónde proviene la información, por si alguna persona quiere indagar o tener unos soportes, que sea información veraz y de calidad. Entonces era como la presentación del curso, los temas que vamos a tratar, los trabajos, cómo los vamos a hacer. No sé si tengan preguntas, dudas o inquietudes. Y también les cuento que no sean tan tímidos al utilizar el tema del WhatsApp de una manera respetuosa y relacionado con el tema del semillero. Por favor, nada de política, nada de cadenas de ninguna índole, solo temas sobre aves y nos funcionará muy bien. Y no les dé pena si de pronto vieron y creen que es una especie la más simple que existe en el territorio, subir el canto, subir la fotografía. Hay muchas personas que toman fotografías con el celular, es válido, siempre y cuando de ahora para adelante les voy a recalcar mucho, zona donde lo vieron y altura aproximada, es muy importante para poder ayudarles con la identificación. Siempre que suban una especie, altura y zona más o menos donde lo vieron. Y hay compañeros en el grupo que veo que ya tienen experiencia y nos pueden ayudar, o si no, yo les colaboro o miramos con quién nos puede apoyar en este tema. Si alguno tiene dudas, inquietudes, por favor, es ahora, en este momento, o si no, pues ahí está el grupo de WhatsApp, como les digo. También me dice la profe Sandra, que la coordinadora, que como no se alcanzaron a inscribir en el listado de asistencia, entonces voy a mirar a ver si genero uno nuevo y les paso ese formulario por acá por el WhatsApp para que por favor lo diligencien. Porque sí es muy importante llevar sobre todo la asistencia de la participación y además la universidad no la requiere. ¿Por qué se quedaron tan callados? ¿No me entendieron de pronto? ¿No fui preciso o alguna sujeción? Alguna objeción, perdón. Bueno, de momento está claro todo. Profe, Sí. las salidas serían, por ejemplo, días como sábado, domingo, pues festivo, y eso involucra amanecida o eso sí hay vuelta al mismo día. Bueno, eso es lo que quiero hablar. Por ejemplo, el año pasado se hizo las salidas de sábado y domingo. Nos íbamos un sábado y volvíamos un domingo. Entonces, el sábado íbamos al sitio donde íbamos a llegar, por lo general madrugábamos, estábamos mediodía o antes del mediodía, disfrutábamos, hacíamos una pajareada en la tarde y noche, porque se hizo pajareadas en la tarde y en la noche
porque es importante y nos fue bien porque en las salidas que hicimos vimos pues nocturnas. Y al otro día se haría la salida de campo más o menos de 4:30, 5 de la mañana por hasta la 1 o 2. Llegamos al sitio donde almorzamos y ya tendríamos todo listo y nos regresaríamos a las ciudades a la ciudad de destino o a los municipios de donde somos. Nos funcionó muy bien de un día para otro. Ya miramos si de pronto no concertamos una salida de un día para otro y si no tenemos la disponibilidad de llegar a un sitio que nos ofrezcan estos servicios de alojamiento y alimentación, miraríamos cómo lo haríamos cerca en la ciudad de Medellín, que hay sitios muy chéveres para ir, como les digo, está en La Ceja, está el río Piedras, que me parece muy interesante de pronto para una salida de campo con estudiantes, a un sendero muy bonito. El humedal en Río Negro también me pareció muy chévere. La del año pasado fue en Anorí, en la reserva de Proaves. Nos fue muy bien con el tiempo, a pesar de que nos tocó dar la vuelta por Yarumal porque por Porce estaba cerrado. En el Carmen del Atrato también nos fue muy bien. Personas que hicieron parte del semillero tenían auto, entonces tenían vehículo propio y llevaron a otros compañeros que no tenían pues y ya entre ellos se colaboraban con lo de la alimentación o como algún incentivo pues ahí o incluso algo otro no les cobraron nada, pues eso ya lo organizan, es muy decisión de cada persona. Y la de jardín la hicimos un fin de semana y cayó con puente, entonces nosotros únicamente necesitamos el sábado y el domingo y hubo personas que quisieron quedarse pues el puente, incluso se fueron, tomaron servicios para quedarse en el municipio esos 3 días. Entonces, ¿qué incluye esta salida? Esta salida hay que tener en cuenta el alojamiento, la alimentación y el transporte que cada quien requiere. No sé si de pronto a Jacqueline le quedó claro o no le di respuesta a la pregunta. Sí, sí, señor, muchas gracias. Ya me quedó claro. Entonces, yo le pregunto otra cosita ahí, aunque apenas estamos empezando. Sí. Por ejemplo, si vamos a hacer salidas de campo, uno puede ir con el esposo aunque no esté inscrito en el cementerio. Ah, bueno, eso está muy bien. Siempre y cuando haya la disponibilidad del cupo, porque siempre le damos como prioridad a las personas que hacen parte del semillero. Ya me entenderán por qué. Sí, señor, claro, gracias. Sí, Daniela Benítez, dale por favor. Preferí esas salidas de campo para nosotros los que estamos más lejos, cómo las podemos, pues como es súper obligatorio, las podemos reponer de otra forma. No, vea, la salida de campo es algo muy voluntario, pero sí vamos a poner en práctica todo el aprendizaje de lo que se ve durante el curso. La salida de campo no es obligatoria, porque sabemos que hay personas que trabajan, no tienen la disponibilidad, pero por eso se les propone para que desde ahora las que quieran de pronto o deseen hacer la salida, se programen de manera voluntaria, pues, y dentro de la organización del tiempo de cada quien. Ah, bueno, perfecto. Y por ejemplo, si nos invitáramos acá a San Rafael a hacer una salida de campo, eso podría ser viable. Claro, podría ser viable siempre y cuando contemos con unos senderos seguros, alojamiento y alimentación. Yo pues sería flexible y lo podríamos hacer porque además estaríamos promoviendo la dinámica del ecoturismo y tendría sentido pues aprovechar esos espacios. Claro, y también pues no sé si recuerdan que San Rafael pues apenas está surgiendo como un lugar turístico por su historia pues, el historial anterior a la violencia que ocurrió en este lugar. Sí, ahí me están preguntando sobre los formatos. Yo voy a proponemos unas salidas tentativas, porque depende también pues de la última palabra que nos den en la universidad, porque si nos dicen no podemos hacer salidas, tenemos que obedecer a eso. Y ya si la universidad nos dice que no podemos obedecer a esas salidas, entonces ya la salida se haría con la responsabilidad de cada persona, pues ya porque digamos, nos reunimos por decir algo, un grupo de 8 o 10 compañeros y queremos hacer la salida.
entonces lo puede hacer cada quien, y sin embargo sea porque se haga a través del consentimiento de la universidad o no, es muy importante contar con una póliza, y las pólizas son súper económicas. Nosotros el año pasado para todas las salidas la hicimos, y el año pasado nos costó 2.000 pesos por día cada póliza, entonces me parece súper bien, porque además la póliza cubre, tiene una cobertura muy buena. Por ahí me dice que están a 2.200 las pólizas, no subió demasiado, subió 200 pesos, súper chévere pues, y me parece fundamental y necesario. ¿Alguna persona tiene más inquietudes o algo? Profe, Sí, sería bueno que nos explicara cómo activar nosotros mismos la póliza. Pues, me imagino que cualquier persona puede activarla de forma independiente, ¿cierto? sí, claro, cualquier Conocer un persona. poco de Sí, lo que cubre. sí, claro que sí. Cualquier persona la puede activar. Además, a nosotros nos dan un portafolio que es compartido con todos. Y cuando es por grupos, a la chica asesora de estas pólizas le gusta de pronto que una persona se encargue de llenar los datos, enviar todos los datos como fue el año pasado, para ella no duplicar esfuerzos de pronto, pero no hay ningún problema. La persona que lo quiera hacer individual, la activaría de manera individual. Ah, bueno, otra cosita, los horarios de los encuentros, aunque está de 4 a 6:30, pues lo hacemos de 2 horas, porque muchas personas se cansan, a las 6:15, 6:10, pues las personas ya quieren salirse, y además porque también pues vamos a tener una dinámica por el chat, entonces ahí podemos complementar este tema. Sí, las charlas, recuerden que el horario es martes de 4 a 6 y viernes de 4 a 6. Los que de pronto no puedan asistir a la charla, que no es el ideal es que todos estén para que puedan participar, pregunten, interactuemos. Las secciones van a quedar grabadas algunas y luego las cargo en el Drive si me permite. Anteriormente la universidad nos permitía grabar desde el correo, ya no nos está permitiendo, entonces yo tengo un programa por el cual grabo. No sé si como quedan videos tan pesados se puedan subir al Drive. Chicos, si no hay más preguntas, no hay más dudas, entonces damos por cerrada la sección. Y el grupo del WhatsApp, yo les mando el link, se lo he mandado varias veces. Por ejemplo, todos pueden acceder a la programación del calendario y ahí están los links, tanto el de WhatsApp como el Drive. Yo leo los mensajes que hay acá, a ver de pronto qué dudas, inquietudes hay por escrito. Son demasiados. Bueno, la asistencia, ya dije que voy a generar otro link y se las envío al WhatsApp para que la gestionen. Bueno chicos, hasta luego. Muchas gracias. Espero que les haya gustado pues la presentación del curso. Profe, qué pena yo te interrumpo. Sí, señor. Te había hecho una pregunta referente al curso de los binoculares que nos ibas a recomendar. Los binoculares. Sí, por ahí los consiguiendo antes. Bueno, listo. Eso lo hablamos pues, algunos que me puedan escribir antes de que yo les doy una charla sobre eso. Pero los que quieran me escriben al chat, pues recomendación como tal de costos y valores, eso depende como más de cada quien. Yo siempre recomiendo unos binoculares de 8x y 8 por 42, 8x de acercamiento y 42 milímetros. Es los más buenos para observar aves, sobre todo en el territorio de nosotros que manejamos unos espacios naturales con tanta cobertura de vegetación, porque los 50 no son tan buenos para la luz. En cambio los 842 nos permiten mejor luz, más nitidez y ese tema. Listo. Hay binoculares, por ejemplo, una niña del semillero pasado compró uno como a 300.000, 250, 300.000.
que son de marca de la India y son muy buenos. Yo los probé en campo, son muy buenos. Hay otros, por ejemplo, pueden ir mirando sin ir a comprar a ir a meter las patas. Por ejemplo, los Nikon, los Vortex, son como esa gama media más o menos buenos y finos. Por ejemplo, yo, los míos anteriormente, tenía unos Busnell, son económicos, son muy buenos, a prueba de agua. Es muy importante que como las condiciones del trópico hay tanta humedad, que sean a prueba de agua, que sean waterproof. Yo tenía unos de esos waterproof, me duraron demasiado, eran unos 10, 50, pero como yo ya he ido disminuyendo la vista, me tocó cambiarme a unos 842. Los bortes anteriormente me valieron 250, 300.000 y ya pues unos bortes sí son un poquito más caritos, son binoculares de 800, 1.000.000, 1.500.000 y de ahí para arriba. Eso no importa lo caro, no tiene que ver que sea lo mejor. Hay unas marcas muy buenas, muy económicas, por ejemplo Celestone, Vortex, Nikon y los Busnell también hay unos muy buenos y económicos. Los 1042 son unos binoculares buenos, aptos para observación de aves, porque para observación de aves siempre se usa 7, que el X sea 7, 8 o 10. Pero hay una cosa, estos 1042 son muy buenos, sobre todo para mirar de cierta distancia hacia allá. Por ejemplo, los que yo tenía, los 1042 que eran los Busnell, yo a 2 metros no podía observar una ave porque ya se veía borrosa. En cambio, los 842, a partir de 1 metro, metro punto 5, ya uno es capaz de observar aves y le enfoca bien. Ya los 1042 enfocan como a 4 o 5 metros, a partir de 4 o 5 metros. Pero el que los tiene tampoco los vaya a cambiar porque son unos binoculares buenos. Si tienen unos 1042 no los cambian porque son binoculares buenos, son lo que se requiere para observar aves 7, 10 o 8. De 7, 8 o 10 con X, de 42 y 50 milímetros. Siempre que sea 42 o 50. ¿Alguna otra pregunta, inquietudes? Recomendaciones, también acepto recomendaciones todas las que tengan. Bueno chicos, feliz noche y que descansen, que estén muy bien.